Hoy vamos a meternos de lleno con un código de avería del motor que es bastante común, pero ojo, también bastante serio, el P2334. Seguro que a más de uno le ha pasado. Se enciende la luz de Check Engine en el salpicadero y claro, empieza la preocupación. Pues bueno, en este análisis vamos a ver qué significa y lo más importante, qué hacer. Esa lucecita amarilla, ¿a que sí? Aparece en el panel y se te pone un nudo en el estómago. Es la forma que tiene el coche de decirnos, necesito que me eches un ojo. Y detrás de esa luz siempre hay un código específico que nos da la pista de qué es lo que le pasa. Y hoy, el protagonista es este, P2334, un código que apunta directamente al corazón del sistema de encendido del motor. Así que vamos a descifrar exactamente qué significa y sobre todo cómo podemos solucionarlo para que todo vuelva a la normalidad. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta, para que quede todo bien claro. Primero vamos a entender qué es este código, luego veremos los síntomas y las posibles causas. Seguiremos con una guía de diagnóstico, como la haría un profesional. Exploraremos las soluciones que funcionan y terminaremos con algo muy importante, ¿por qué no deberíamos dejarlo pasar? ¡Vamos al lío! Venga, empecemos por el principio. ¿Qué nos está diciendo el coche exactamente cuando un escáner nos da el código P2334? Porque no es un mensaje cualquiera, es algo muy específico que envía el ordenador de a bordo. A ver, para que nos entendamos todos, la centralita, que es como el cerebro del coche, está mandando una alerta. Está diciendo, ojo, está llegando demasiada electricidad, un voltaje muy alto, al circuito que controla una de las bobinas de encendido. Y esa bobina es fundamental, es la que crea la chispa que enciende la gasolina. Si su circuito falla, el motor no va a ir fino, eso es seguro. Y aquí un detalle curioso. Este código puede ser súper específico dependiendo de la marca del coche. Por ejemplo, si tienes un Volkswagen, el P2334 te está señalando directamente a la bobina número 12. En otras marcas a lo mejor la llaman bobina L, pero el problema de fondo es exactamente el mismo. Hay un fallo eléctrico en el sistema de encendido. Vale, ya sabemos la teoría, pero ¿cómo se traduce todo esto a la hora de conducir? Porque al final un código es un número en una pantalla, pero sus efectos se notan, y mucho, cuando vamos al volante. Y estas son las señales que no fallan. Primero, la luz de avería, por supuesto. Pero es que además notarás un ralentí muy inestable. Ya sabes, como si el motor tosiera o no fuera redondo. Luego, una pérdida de potencia muy clara al acelerar, que le pisas y al coche le cuesta responder. A veces también puede que le cueste arrancar. Y casi siempre un consumo de gasolina que se dispara. Vamos, que son señales que te dicen a gritos que algo no va bien. Bien, ya conocemos los síntomas. La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué está provocando todo esto? Vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales que suelen estar detrás de este código de avería. La experiencia en el taller no engaña. En la gran mayoría de los casos, la culpable es la propia bobina de encendido. Pero cuidado, no siempre es así. A veces el problema es mucho más tonto, un cable dañado o un simple conector que está sucio, oxidado o un poco suelto. Eso puede causar exactamente el mismo fallo. Y ya en casos muy raros, el problema podría estar en la propia centralita del motor. Y ahora llegamos a la parte clave, el diagnóstico. Aquí es donde diferenciamos una reparación bien hecha de una chapuza. Para no acabar cambiando piezas que no son, es fundamental seguir un proceso lógico, paso a paso. Un buen proceso de diagnóstico siempre empieza por lo más sencillo. Mirar, ¿hay algún cable pelado o quemado? ¿El conector tiene óxido? Después, con un multímetro, se comprueba que la corriente llega bien desde la centralita hasta la bobina. Y solo cuando hemos descartado un problema de cables, entonces ya sí, pasamos a comprobar la bobina. Y muy importante, la bujía. Es un proceso de ir descartando, de lo más fácil a lo más difícil. Aquí llegamos a un punto fundamental, de verdad. El error más típico es ir corriendo a comprar una bobina nueva y cambiarla. Esto puede ser tirar el dinero si la causa real era un simple cable. Un buen diagnóstico siempre va a revisar primero el cableado, los conectores y la bujía. Estos pequeños pasos marcan la diferencia entre una reparación rápida y eficaz y una que se convierte en un dolor de cabeza. Perfecto, ya hemos encontrado al culpable. ¿Y ahora cómo lo arreglamos para que el problema desaparezca de una vez por todas? Pues las soluciones son tan lógicas como el diagnóstico que hemos hecho. Si la bobina está mal, se cambia. Si es un cable, se repara o se sustituye. Si es el conector, se limpia bien y se asegura para que haga buen contacto. Y aquí va un consejo clave. Siempre que sea posible, usar piezas originales. Así nos aseguramos de que todo es compatible y la reparación durará, evitando que el problema vuelva a aparecer al poco tiempo. Y llegamos a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Y qué pasa si decido ignorar la luz y seguir conduciendo como si nada? Pues las consecuencias van mucho más allá de una simple molestia. Mirad,
Esta nota de un mecánico experto lo resume a la perfección. Advierte que ignorar este código es peligroso, las consecuencias pueden ser muy caras y, lo que es peor, pueden poner en riesgo la seguridad. No estamos hablando de un fallo menor, ¿eh? Es un problema que afecta directamente a la fiabilidad del coche. Es que esto funciona como una reacción en cadena. Si un cilindro no quema bien la gasolina, ese combustible crudo puede acabar en el catalizador y destrozarlo. Y eso es una reparación carísima. Además, el motor funciona desequilibrado, forzando otros componentes. Vamos, que lo que empieza como un problema que se arregla con 100 euros puede convertirse en una avería de miles. Así que con esta pregunta cerramos este análisis. ¿De verdad merece la pena jugársela? El código P233 es una advertencia muy seria. Hacerle caso a tiempo no solo devuelve al coche su rendimiento, sino que protege una gran inversión y, lo más importante de todo, la seguridad en la carretera. La conclusión, yo creo, está bastante clara.